Maravilloso eres tú, mi Rey. Bueno, vamos, Dios les bendiga. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema como un poquito sensible. Hola, doña Carmen. Gracias por la compañerita, gracias por traernos, Marlene, gracias por don Fernando, todo está muy bonito. La señorita, gracias por lo que nos trajo, Dios les bendiga. Gracias a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. ¿Cómo les parece el tema? Tremendo, ¿cierto? En la iglesia hay que hablar hoy de la sexualidad. ¿Cómo? Pero ¿cómo le ocurre que hablar de sexualidad en la iglesia? Sí. Miren, el 25 de diciembre me debí dar un tema sobre, ahí están haciendo una actividad que se llama Cerrando Puertas. Entonces cierran puertas en las finanzas, cierran puertas en... Y a mí me tocó dar cerrando puertas en el área sexual. ¿Por qué? Porque todos tenemos inconvenientes con respecto a esa área. ¿Por qué? Porque a usted y a mí la sexualidad nos la enseñó el mundo, y el mundo no enseña nada bueno. ¿Sí me van a entender? Y la Biblia habla demasiado de sexualidad. Ustedes pueden creer que el libro que se supone es el libro sagrado, el libro de Dios, la palabra de Dios, habla demasiado de sexualidad. Les voy a mostrar más o menos en qué partes habla de sexualidad. Cuando hizo el Señor al hombre y a la mujer, dice que, y dejará el hombre a su mujer, y serán los dos que una sola carne. Y dice, y los dos estaban ¿qué? Desnudos. Desde el principio hay comentarios de connotación sexual. La desnudez, el que los dos sean una sola carne. Y hasta el final de la palabra de Dios habla de tema sexual. Dice que y conoció a Adán a su mujer Eva. Cuando la palabra en la Biblia dice conocer, quiere decir tuvo relaciones sexuales. Entonces dice, y tuvo relación sexual Adán con su mujer Eva, y tuvo un hijo que se llamó Caín. Miren, lo hemos leído en el libro de Génesis, y en el libro de Génesis habla de muchas relaciones sexuales. Después dice en Génesis 4, Caín y Abel, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo y lo llamó Caín. Estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Después dice, Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Y un hijo de Caín, el Dios creó al hombre y la mujer para que un hombre y una mujer se unieran y fueran una sola carne. Pero uno de los hijos de Caín tomó para sí dos mujeres. Ahí empezó a dañarse ¿qué? El orden de Dios. Porque empezó a ver que poligamia, a tener un hombre más de una sola mujer. Ahí empezó, usted ya no fue una sola carne, sino que tuvo varias mujeres. Ahí empezó la desviación en el orden con respecto a la sexualidad. Y dice en el 4:25, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Set. Acá no me hace referencia, pero cuando vamos al capítulo 6 de Génesis, que dice Dios que la maldad del hombre era mucha, voy a leerla acá. Dios no trajo el diluvio tanto por la violencia que había en el mundo. Dios no trajo el diluvio tanto por la injusticia que había en el mundo. Dios trajo el diluvio al mundo específicamente fue por algo. Y dice la palabra, se la voy a leer. Voy a leer traducción en lenguaje actual, porque cuando leemos Reina Valera, no nos dice relación sexual, sino que nos dice conoció. O se allegó. Tal persona se allegó a tal persona. Entonces dice así en el capítulo 6, dice así:
Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Pongamos atención. Hay teología o hay estudios bíblicos que llegan a la conclusión, no yo ni la palabra no lo confirma, hombres y mujeres que toman esta palabra que acabo de leer y sacan la conclusión de que fueron ángeles los que estuvieron con las hijas de los hombres. ¿Sí me van a entender? Pero no fueron ángeles, porque los ángeles no tienen órgano reproductor, no tienen sexo. Aquí los hijos de Dios son la descendencia ¿de quién? De Set, el que reemplazó a Abel, porque Caín mató a Abel, pero después tuvo un hijo que se llamó Set, y de Set viene una descendencia que la leemos en el capítulo 5 de Génesis, hasta que la descendencia, esos son los hijos de Dios, llegan hasta Noé. Pero resulta que estos hijos de Dios tuvieron hijos, llamados hijos de Dios, que empezaron a ver que las hijas de los hijos de los hombres, o sea, los descendientes de Caín, la otra generación que había en ese momento en la tierra, eran bonitas. Entonces los hijos de Dios empezaron a allegarse. En otra versión dice, aquí dice casarse, en otra versión dice a allegarse, o sea, a tener relación sexual con las hijas de los hombres, y de allí nacieron una clase de personas con características particulares. Entonces el Señor toma la decisión de traer el diluvio cuando ve la perversidad que se estaba dando en esas uniones sexuales. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, que una de las señales de la venida de Él es cuando los tiempos de ahora sean como los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. O sea, que era una depravación total con respecto a la sexualidad. Y dice así: después hay un pecado y hay una historia también de connotación sexual. Acuérdense que Noé va al arca con los animalitos, con la esposa y las otras 6 personas, se salvan 8, y Noé, después de que se salvan del diluvio, va y siembra un viñedo y se emborracha. Esto todavía no me cabe en la cabeza que pueda ser cierto, pero dicen que el hijo que vio al papá desnudo, en el original, quiere decir que el hijo se allegó al papá. En el original, y muchos teólogos dicen que fue que el hijo tuvo relaciones con Noé. Yo no lo digo porque hasta que la palabra no me lo confirme, y como no lo leo así en la palabra, no lo puedo asegurar. Pero eso es lo que hay en el mundo cristiano, que esa es una de las acciones por la cual el papá se enojó tanto que maldijo a toda la descendencia de Canaán. Entonces, mire, vamos al capítulo 6 y mire ya todas las relaciones sexuales que hay. Después del capítulo 6, viene que el Señor llama a Abraham y vuelve a ser el centro de atención la infertilidad de Sara. O sea, tienen relaciones sexuales y no tienen hijo. Y aparece una relación sexual cuando Sara le dice a Abraham que se llegue, o sea, que tenga relaciones sexuales con Agar, para que tenga ¿qué? Un hijo. Y Abraham
tiene relaciones sexuales con Agar y tiene un hijo que se llama Ismael. ¿Cuándo se cae el celular? Tiene un hijo que se llama Ismael. Miren todo lo del contenido sexual que habla la palabra. Después va Abraham a Egipto con Sara, y él en Egipto dice que Sara es la hermana de él, para que no lo maten porque la mujer es muy linda. Entonces el faraón quiere estar con Sara, ¿cómo? Sexualmente. Otro episodio de contenido sexual. Lo mismo pasa cuando va y visita a Abimelech. Y dice la palabra que mientras que Faraón tenía ese deseo de estar con Sara, o sea, de cometer adulterio, todo estaba mal en Egipto, todo había quedado estancado, porque eso trae el adulterio. Cuando también fue a hacer lo mismo con Abimelech, Abimelech también quería llegar sexualmente a Sara, y Dios le habla en sueños a Abimelech y le dice: no hagas esto, porque esa mujer, el esposo es Abraham. También, si hubiera estado Abimelech con la mujer de Abraham, hubiera venido algo catastrófico para esa nación, porque ya había infertilidad con el solo deseo de tener esa mujer casada. Ese es el peligro del adulterio. Después vienen los hijos de Abraham. Vamos a Génesis y miren todas las relaciones sexuales que hemos hablado. Llegamos a Génesis. Le dice Abraham al siervo para que vaya y consiga una hija para que se case con Isaac, y le dice: pon las manos debajo de mi muslo para que sellemos este pacto, que tú le conseguirás esposa a mi hijo. La Biblia habla de una manera más prudente este tema, pero en sí el siervo tenía que poner las manos debajo de los testículos. Y estoy hablando acá porque todos somos mayores, y lo estoy grabando porque todos somos mayores, y todos sabemos qué es eso. Esa era la clase de temas que la Biblia toca. O sea que en usted y en mí no puede haber escandalización por el tema de la sexualidad. La escandalización viene a nosotros es porque de la manera que hemos aprendido la sexualidad se nos ha mostrado, o hemos llegado a la conclusión de que es algo definitivamente fuera de lo natural. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Después viene Jacob. Jacob trabaja por su prometida y dice que Labán, el suegro, le da a Lea, la que él no quería, y Jacob entra dice la palabra que Jacob entra a esa tienda y tiene relaciones sexuales esa noche con Lea. Después, cuando ya está viviendo con las dos mujeres, una no le puede dar hijos, la otra tampoco le puede dar hijos, entonces le dan a las esclavas, a las que le ayudan, para que se acuesten con ellas, y así, de esa manera llega a tener 12 hijos, que son los de ¿qué? Los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y habla explícitamente que se llegó a Bila, que se llegó a Silpa, que se llegó a Lea, que se llegó. Todo eso lo habla. ¿Dónde más en Génesis hay relaciones sexuales? Cuando Judá, uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas de la tribu de Judá, tiene los hijos, se casan con un hijo se casa con una mujer que se llama Tamar. Y resulta que ese hijo se muere. Entonces, la ley decía que otro hijo de Judá, o sea, un hermano del que murió, tenía que seguir acostándose con Tamar. Ese otro también se muere. Después dice la ley que otro hermano entonces tiene que estar con ella para procrear, para tener descendencia. Y uno de esos hombres se llamó Onán. Ese hombre Onán
dice la palabra que cuando tenía relaciones sexuales, dice, Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano. ¿Qué hacía Onán? Cuando ya iba a llegar, salía y tiraba en tierra. Tiraba en tierra. A eso se le llama masturbación. Y dice la palabra que Dios, viendo eso que hacía ese hombre, de botar su naturaleza en la tierra, inmediatamente ¿qué? Lo mató. Cuando hay muchachos que tienen problemas de masturbación, porque mantienen en esa cosa, se lo llaman a un psicólogo, y entonces el psicólogo llega a la conclusión de que ese muchacho sufre de un síndrome que se llama onanismo, que es el síndrome de masturbación compulsiva. ¿Por qué se llama onanismo? Porque toma el nombre del personaje de la Biblia que hacía eso. Entonces, delante de los ojos de Dios, la masturbación es mala, produce muerte. Tamar, como no quedaba en embarazo, porque el otro no se llegaba adentro y no que lo botaba, entonces dijo, yo quiero un hijo. Se dio cuenta que Judá, su suegro, iba a ir a una parte a vender unas ovejas, entonces se fue y se disfrazó ¿de qué? De prostituta. Contenido sexual. Se paró a la entrada del pueblo, llegó Judá y dijo, me quiero allegar a esa mujer. O sea, quiero tener relaciones sexuales con ella. La llama, se va por una pieza y le dice Judá, pero no tengo plata. Mire, contenido sexual. Pero tengo este anillo, este báculo. Eran tres cosas lo que le dejaba. Ahorita vamos a la palabra y miramos. En todo caso, hubo relaciones sexuales allí. Esta mujer quedó en embarazo. Cuando se quitó el disfraz de prostituta y siguió siendo la nuera de Judá, el pueblo dijo, tu nuera está en embarazo, hay que castigarla porque cometió pecado. Entonces la mujer sacó el báculo, el anillo de Judá y dijo, el propietario de este anillo y de este báculo es el que me embarazó. Entonces Judá dice, ese báculo es mío y ese anillo es mío. Entonces la toma como mujer y tu descendencia. Judá, el nieto de quién? Del Señor Jesucristo. Después hay otro dato de connotación sexual. Cuando José, que era muy hermoso, estaba trabajando como sirviente en la casa de Potifar, dice que la mujer lo vio hermoso y que lo invitaba para la cama para que tuviera relaciones sexuales con ella. Hasta que llegó un día en que él se le negaba y se le negaba, pero llegó un día y lo cogió solo en la casa y lo agarró en los calzoncillos. Y usted no se va hasta que no me haga el amor. Quiso este hombre, salió corriendo, la mujer se quedó con los calzoncillos en la mano y el hombre salió desnudo. Porque él dijo que no iba a pecar contra Dios cometiendo el pecado. Él sabía que el pecado no era contra el patrón, ni contra la mujer, ni contra él mismo, sino que era Dios mismo el que iba a ser ofendido. Y salió corriendo. Ahí vamos, todo Génesis. Mire, en Génesis toda la historia que hay. En Éxodo también. Cuando nos vamos a Levítico, habla sobre el Señor clasifica todas las relaciones sexuales prohibidas. Y ahorita nos vamos a ir a ver. Todas las relaciones sexuales que el Señor prohíbe. Vamos a Números y en Números nos dice que hubo un profeta que tenía que maldecir a Israel y el profeta no lo maldijo, pero dio una clave.
Miren, si ustedes quieren destruir al pueblo de Israel, hagan que los hombres de Israel se alleguen sexualmente a las mujeres moabitas. Claro, entonces los hombres veían que las mujeres del pueblo moabita era... Y los moabitas, me faltó una historia en Génesis, y las moabitas no solamente les hacían pecar fornicando, sino que les incitaban a que adoraran a los otros dioses, a Baal peor. Y Dios, viendo eso, mató a 24,000 israelitas. Y la mortandad era tal que morían, hasta que llegó uno de los israelitas y se trajo una moabita y se metió a la tienda y estaba haciendo el amor allí con ella. Y vino un hijo de sacerdote Aarón y cogió una lanza y entró a esa tienda y los traspasó a los dos. Claro, como el uno estaba acostado encima de la otra, los traspasó a los dos y los mató. Dice la palabra que Dios se sintió tan honrado que bendijo a este hombre y todas sus generaciones y cesó la mortandad por causa de la fornicación. Nosotros podemos acá orar, podemos acá nosotros ayunar, podemos leer la palabra, congregarnos, cantar, alabar, pero si dejamos que en nosotros hayan pecados sexuales, somos los derrotados. Y no le llamemos pecado, llamémosle fornicación, que es la consumación de las relaciones sexuales que Dios prohíbe. Esa es la fornicación, es la consumación de relaciones sexuales que Dios prohíbe. ¿Cuáles son las relaciones sexuales que Dios prohíbe? Ahorita la vamos a leer en la palabra. Antes de José y antes de Jacob, vino la historia de Sodoma y Gomorra. Dice que los ángeles llegaron y se fueron y Lot los convenció para que entraran en su casa. Y dice que la casa fue rodeada por todos los hombres, viejos y jóvenes, alrededor de la casa de Lot, tratando de tumbar la puerta para que los hombres salieran dice, queremos tener relaciones sexuales ¿con quién? Con ellos. Contenido sexual en la Biblia. ¿Por qué? Porque la sexualidad no la tenemos que satanizar, sino que la tenemos que clasificar. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál no nos conviene? ¿Cuál es la que proporciona Satanás y cuál es la que proporciona Dios? Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, iba con 2 hijas y la esposa, porque los yernos se carcajearon de Lot y se quedaron en Sodoma y Gomorra y murieron allí. Sale Lot con sus 2 hijas y con su esposa. ¿Y qué pasó cuando estaban huyendo? La mujer mira hacia atrás y se convierte ¿en qué? En una estatua de sal. En una estatua de sal. Aquí estamos dando memoria. Entonces quedan vivos Lot con sus 2 hijas. Y entonces las 2 hijas dicen, no, ¿y ahora quién nos va a hacer el amor? ¿Y ahora cómo vamos a tener hijos si los hombres, como es de costumbre en la tierra? O sea, era una costumbre el sexo en la tierra. Entonces dicen estas mujeres, no, ¿y ahora quién se va a llegar a nosotros, como es la costumbre en toda la tierra, para que tengamos descendencia? Entonces dice la palabra que una mujer de estas emborracha al papá por la noche, se le acuesta encima, tiene relaciones sexuales y queda en embarazo. Al otro día la muchacha le dice a la otra hermana, yo anoche estuve con mi papá, ahora esta noche usted va a estar con mi papá. Esa noche emborracha al viejo y la otra muchachita tiene relaciones con el papá. De ahí surgen 2 naciones, de esa descendencia surgen los moabitas y los amonitas.
naciones que Dios considera enemigas, no solamente porque son descendientes de esa relación incestuosa, sino que eran los que más se opusieron a Israel cuando estaban peregrinando por el desierto. Amados, la Biblia habla de sexo. En nosotros debe ser un tema normal, natural. ¿Sí me va a entender? Pero llevándolo a la práctica y llevándolo a la experiencia, debe ser un acto y un tema íntimo e individual de la pareja. Ahí vamos con Números. Después llegamos a Jueces. ¿Con qué nos encontramos? Con Sansón. Un levita entra en la casa de un hombre y un levita con la esposa, un sacerdote con la pareja, entra en la casa de un hombre y el hombre los atiende, y llegan los moradores de ese pueblo y dicen: queremos estar sexualmente con el moabita, con el levita. Entonces dice el hombre de la casa: no hagan tal aberración, tal maldad. Yo tengo una hija que es virgen y la esposa y la mujer del levita es virgen, hagan con ella los que quieran. Sacan a la mujer del levita y todo el pueblo la viola toda la noche. Tema sexual. Al otro día abren la puerta y la mujer está casi muerta ahí. El levita la recoge, la monta en la cabalgadura y se la lleva para su casa. Llegando a la casa, la descuartiza en 12 partes y manda a cada parte, a cada territorio, a cada tribu. Amados, contenido sexual. Si vamos al libro de Jueces, nos encontramos con este personaje que se llama Sansón. Y no quisiera, se me vienen muchas anotaciones que no debo de traer a la memoria porque estamos en un tiempo de reverencia. Pero este hombre tenía una unción tan tremenda que podía levantar una puerta de 300 kilos. Él solo podía quitar una puerta de 300 kilos. Él solo con la quijada de un burro mató no sé cuántos filisteos, como 1000 filisteos. Él solo cogió un león. Miren, mi gata muerde duro y yo jodida. Este hombre cogió un león y le abrió el hocico y lo mató. Le quitó yo no sé cuántos prepucios a unos hombres por unos vestidos. Este hombre tenía una unción de fuerza poderosa y perdió la unción por seguir lo que el cuerpo le estaba pidiendo para satisfacerse, que era sexo. Cayó en las manos de quién? De Dalila. Y Dalila lo traicionó. Con sus encantos, con sus relaciones sexuales, le sustrajo el secreto de la unción, y que era que le cortaran el cabello. Ahí vamos en el libro de Jueces. Cuando vamos al libro de Ruth, Ruth se acuesta a los pies de Boaz. ¿Se acuerda, la pastora? Ruth se acuesta a los pies de Boaz. Todo tiene, el Señor es muy natural, porque el Señor no tiene la mentalidad que tiene el hombre, que tiene perversidad, que está pervertida. Al Señor le parece natural hablar de eso. Al Señor no le da problema hablar de eso. El problema está en ¿dónde? En el corazón de nosotros. Porque nosotros nos hablan del sexo y nos viene a la memoria toda la información que hemos recibido desde pequeñitos. Desde el momento en que entramos a la habitación y vimos a mi mamá y a mi papá haciendo el amor. Y creó en nosotros un daño ¿en qué? En la inocencia. Y como si fuera muy lindo, nos bañábamos con ellos y ellos miraban y nos miraban a nosotros y veían diferencia. Y seguimos dañando la inocencia.
¿Qué empieza la persona desde pequeña? A abrir puertas, a dejar entrar información que no necesita. Porque la sexualidad no se aprende. No hay la tal educación sexual. La sexualidad nadie la puede enseñar a usted. Cuando nos vamos al libro de Esther, a Esther la preparaban con perfume, la bañaban para presentársela al rey. ¿Para qué? Para tener relaciones sexuales. En el libro de Job dice Job que sus ojos nunca se desviaron para ver a mujer virgen. O sea que él guardaba su mirada. Cuando vamos a Proverbios, habla hermosamente de la relación del marido y mujer, capítulo 5, que ahorita lo vamos a leer. Aunque estamos gastando harto tiempo en este panorama bíblico. Cuando vamos a Cantares, todo es una relación de amor. Donde sabiduría. Después vienen los libros de Samuel. Cuando vamos a Samuel, nos damos cuenta que uno de los hombres preferidos de Dios, David, ve por una terraza a una mujer desnuda que se llama Betsabé. Ahí hay un contenido de pornografía. La trae y está con ella, contenido sexual. Después manda a matar al marido porque era casada, asesinato y adulterio. No sé cuál es el promedio de que una persona pueda, con la que una persona pueda obtener satisfacción, pero esos minutos que utilizó para obtener un momento de satisfacción le costaron 20, 30 años de vida arrepintiéndose por todas las consecuencias que trajo ese momentito de pasión. David cometió el adulterio, la fornicación con Betsabé, mandó a matar al marido y toda su descendencia recibió las consecuencias. Hubo incesto, hubo asesinatos, un hijo lo quería traicionar. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Vinieron desórdenes sexuales impresionantes por un momento de placer. Donde David hubiera dicho, si hubiera tapado los ojos, si hubiera echado para adentro y si hubiera arrodillado a orar, no cae. La historia hubiera sido otra. Más contenido sexual en los libros dice que Jezabel murió porque veía venir un hombre atractivo, se metió y se pintó y se organizó y se paró en la ventana. ¿Por qué? Porque quería seducirlo. Y llegaron y la jalaron y cayó y quedó estripada y los perros empezaron a ver la sangre. Contenido sexual. Oseas, un profeta, le dice al Señor: ve y cásate con una mujer infiel y ten relaciones con ella, porque para el Señor eso, la santidad de la mente del Señor no ve en la sexualidad nada, la perversidad que tenemos nosotros. Tremendo, ¿sí? Dice en el libro de Malaquías: yo estaba allí, dice Dios, yo estaba allí cuando te vi siendo infiel a tu mujer. En ese hotel estuvo Dios mirándonos. En ese patio, en esa casa, con ese vecino estuvo Dios, o con esa vecina estuvo Dios mirándonos. Y dice: yo odio el divorcio. Tremendo, ¿no? Amén. En Mateo, en Juan, en Lucas, en Marcos, en todos, cuando el Señor se encuentra con la samaritana, le dice: tú has tenido ya 5 maridos y el que tienes tampoco es tu marido. Una mujer que estaba con todos, contenido sexual. Le dice el Señor: ustedes solamente se pueden divorciar
En caso de que su mujer haya tenido relaciones sexuales por fuera, o usted haya tenido relaciones sexuales por fuera. La fornicación y el adulterio, según mi rey, mi señor, y lo que él dice así es la inmoralidad sexual en el matrimonio. Tremendo, ¿sí? Entonces ya vamos a las cartas paulinas. Y en las cartas paulinas ya Pablo nos enseña acerca de las relaciones sexuales. Vamos a ir a Corintios, vamos a ir primero a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Dice así. Romanos capítulo 1, versículo 18. Quiero leerlo. Ustedes me siguen allí y yo lo leo en traducción en lenguaje actual. Romanos capítulo 1. ¿Cómo les pareció el panorama bíblico? Eso se llama panorama bíblico. Cuando tomamos la palabra y vemos qué tema está en la palabra. En el libro de Ezequiel habla mucho de la sexualidad. En Mateo dice la palabra, pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Eso está en Mateo. Y dice Mateo 5, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Con el solo verla y pensar, ver el cuerpo y pensar en todo lo que puede hacer con ella, ya adulteró. Ya adulteró. Tremendo. Dice así. ¿Se acuerdan cuando le trajeron al Señor Jesucristo la adúltera? Porque había que apedrearla, porque la habían encontrado en el propio acto sexual, contenido sexual. María Magdalena le sacaron más de 7 espíritus inmundos, muchos de origen sexual. Bueno, dice así. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Dice, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Está grabando? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, quedó sin luz, en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vayan a ver ustedes, ahora que salgan de lo que Dios les dice en la sexualidad, a los que están afuera, y ellos saben más que nosotros. Porque ellos dicen, no, yo he tenido mujeres así, yo he visto películas así, yo he estado en este burdel, en Cali fui a este burdel, en Pereira fui a este burdel. No, yo ya sé todo eso. ¿Están qué? Entenebrecidos. Dice así, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren, un hombre se para al espejo, se ve sin senos, se ve velludo, se
se ve con bigote, con barba, se ve con miembro reproductor masculino y dice, yo soy una mujer. ¿Qué tiene en la mente? Una mentira. ¿Sí o no? Dice, por eso Dios los entregó. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, voy a leer esa nueva traducción. Por esa razón Dios ha dejado que esta gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en su carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de todo eso, no lo siguen, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a los que también lo hacen. Uy, hermano, usted, esa moza que tiene tan bonita, lo felicito. Uy, hijo, usted, esa mocecita con la que está andando tan linda y tan jovencita, usted es un berraco. Uy, amiga, ese pensionado que usted levantó, la felicito. Ya con eso son dos. Ven, tenemos la platica. Felicitan a los que hacen las cosas vergonzosas. Dice la palabra. Qué tremendo. Corintios capítulo 6. Primera, exactamente el libro que sigue. Capítulo 6. Versículo 12. ¿A cuánto le está gustando la palabra? Uy, pastora, se tomó toda la boca. Dice así. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. ¿De qué? De ninguna. Usted sabe que el caer nosotros en los deseos sexuales es una debilidad de nuestra mente. No es nuestro cuerpo, porque el cuerpo hace lo que la mente decide. Es una debilidad de nuestra mente. El borracho es débil mental. El que fuma es débil mental. El que chismosea es débil mental. El que fornica es débil mental. Porque no tiene la fuerza para tomar la decisión y decir no. Y dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Repita usted. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es
es para la fornicación. Pero el cuerpo no es para la consumación de ningún acto sexual ilícito o prohibido por Dios. El cuerpo no es para la consumación de todo acto sexual prohibido por Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, ¿qué dice la palabra? Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Huid de consumar cualquier acto sexual prohibido por Dios. Huyan. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Diga, el Espíritu Santo está en mí. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros leemos la palabra y se nos olvida. Es que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros somos de Dios. Vayan al capítulo anterior, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Versículo 9, perdón. Capítulo 6, versículo 9. En el mismo capítulo, pero versículo 9. Perdónenme. En el mismo capítulo, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Dice así. Ponga mucho cuidado a esta lectura. Ponga mucha atención. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren, esto no es ley de Moisés. Esto no es el antiguo pacto. Esto es el nuevo pacto. Este es Pablo, el que habla que somos salvos por gracia y por la fe en Cristo. Sin embargo, dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. No entrarán al reino de Dios. No erréis. ¿Qué quiere decir? No se equivoquen. No erréis significa no se equivoquen. Voy a leérsela acá en esta versión. Estamos en el 9, ¿cierto? Dice: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Dice: me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué dice ahí? En las ustedes dice los fornicarios. El fornicario es el que consuma relaciones sexuales ¿qué? Prohibidas. A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, eso se llama lujuria, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás. Miren, a los que hablan mal de los demás. A los tramposos, ninguno
de ellos participará del reino de Dios. Ah, pero yo mantengo la iglesia. Aquí hay gente que mantiene la iglesia. Pues sacamos poquitos, pero hay iglesias llenas de gente que practican estas cosas. Creyendo que por congregarse, por orar o por saberse la palabra, se justifican. Y calman su conciencia después de practicar todo esto. Cuando usted y yo sabemos que nuestra justificación depende de Cristo y que Cristo está aquí, está en mí y está en todo lugar y nos tiene agarrados de su mano, todo eso tiene que pasar en la historia. Debe estar anulado en nosotros. Miren, amados, ¿cuánto llevamos de predicación? 11 y 19. Miren, usted y yo, y todos los que estamos aquí, todos somos diferentes. ¿Cuántos de ustedes han mezclado pinturas? Usted tiene una pintura blanca y usted llega y le echa una gotica de negro, dejó de ser blanca, queda gris. Le echa más goticas de negro y queda un gris más oscurito. Si usted tiene amarillo y le echa una gotica azul, queda verde. Si usted tiene, me parece que rojo con amarillo, da naranja. Y si usted le echa otro, después da café. Y esa combinación, pero nunca, por más de que usted combine, va a llegar al color original, al primario. Ya eso así se va. Y no hay una mezcla igual a otra, a no ser que las cantidades sean iguales. Y es muy difícil. Nosotros somos así. Todos somos diferentes. Yo soy el resultado de la unión de un papá y de una mamá. Mi papá fue el resultado de una mamá y un papá. Mi mamá fue el resultado de un papá y una mamá. Esos ancestros, cada uno a su descendiente empezó a heredarle o a traspasarle una información. Y en todos es diferente, porque así usted sea el hijo de un papá y una mamá, y usted tenga un hermano, hijo de ese mismo papá y esa mamá, ese hermano no es igual que usted. Porque muchos factores hacen que esa persona salga diferente a usted. Ni siendo hijo del mismo papá y la misma mamá. Y unos heredan cosas del papá y otros de la mamá. Y como el otro puede que herede las cosas de la mamá, pero no las del papá. Entonces todos somos diferentes. Todos tenemos una herencia diferente. Muchas veces el homosexualismo es el resultado de una herencia de un ancestro que en algún momento cometió un acto sexual prohibido por Dios y fue heredado por un descendiente. Entonces yo me uno a una mujer, mi hija o mi hijo recibe información de parte mía con respecto aún de mi sexualidad. Todos somos diferentes. Desde Adán y Eva, todos somos diferentes. Y todos tenemos una información diferente. ¿Sí me van a entender? Hay familias en donde han sido pedófilos, hay familias en donde han sido homosexuales, hay familias en donde han sido ninfómanos, hay otros donde han sido depravados, otros han sido voyeristas, fetichistas, muchas. Otros han cometido bestialismo. Otros son resultado de relaciones incestuosas. Un tío con un sobrino, dos primos, papá e hija. Por lo tanto,
tanto, todos tenemos una sexualidad diferente. El modo de usted obtener satisfacción sexual puede ser muy diferente al modo de la persona que está aquí para obtener la satisfacción sexual. El modo de yo obtener mi satisfacción sexual puede ser muy diferente al modo de obtener satisfacción sexual de otra persona. ¿Sí me entienden? Pero como usted y yo aprendimos la sexualidad fuera del mundo, por lo que accidentalmente vimos, por lo que conscientemente averiguamos, por lo que vimos toda la vida en la televisión, en las películas, en los videos, en las revistas pornográficas, en las propagandas de la cerveza, en las propagandas de la televisión, que para vender una cerveza tiene que abrir una muchacha mostrando las mejillas de atrás. Entonces, todos hemos aprendido la sexualidad, cosa que no se debe aprender. La hemos aprendido de lo que el mundo nos ha enseñado. Y el mundo es, ¿quién gobierna el mundo? Satanás. Dios nos quiso tapar, cubrir con las pieles en el huerto. Satanás quiere desvestir a la mujer y que salga casi desnuda a la calle. El hombre y la mujer que medio se tienen confianza en el teléfono, el hombre lo que primero quiere hacer es desnudarse a la mujer por el teléfono. El mundo y la pornografía dicen el sexo es así, tienen que hacerlo así, estas son las posiciones, esta es la manera, con estas posiciones, con estos artículos, con estas pomadas, en estos lugares. El mundo, Satanás y la pornografía le quieren decir a usted cómo es el sexo. Por eso los matrimonios se destruyen, porque el hombre quiere hacer lo que ve en el mundo con la mujer que está en la casa. Por eso los niños se pervierten, ustedes no. Gloria a Dios, allá afuera son felices viendo a la niñita de 4 años perreando con un reggaetón y bailando con una minifalda de 4, 5 y 6 años. Ya la mamá sale al centro a comprar en diciembre, orgullosa con su hija de la mano, con una faldita acá, mostrando todo. ¿Por qué? Porque la sexualidad suya y mía la aprendimos del mundo. Y eso hay que desaprenderlo. Romanos 12:2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Amados, la sexualidad nadie nos la puede enseñar. Pastora, venga. Miren, amadas, la sexualidad nadie nos la tiene que enseñar. Le voy a decir, me voy a atrever a decirle que ni a un Dios nos puede enseñar la sexualidad. ¿Qué hay por ahí? El perro que se está por allá. Bueno. ¿Qué dice Romanos 12, capítulo 1, versículo 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
usted y yo tenemos que renovar nuestro entendimiento con respecto a la sexualidad. Esa sexualidad que nos enseñó el mundo es anormal, es maléfica, es animal, es diabólica. Lo que nos enseñó el mundo es para destruirnos. Y una forma de destruir el mundo y el enemigo, al hombre y a la mujer, es por medio del área sexual. Miren, hay hombres que ya podrían ser siervos del Señor, pastores, evangelistas, misioneros, maestros, pero el enemigo y el mundo los tiene atados y esclavizados a un poder en su sexualidad que los hace estar en todo momento avergonzados. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Renovar su entendimiento, sacar de su mente y de su corazón todo lo que ha tenido por cierto con respecto a la sexualidad y decir: esto es basura, esto es basura. El Señor no enseña de esta manera. El Señor no nos hizo para esto. El Señor no nos hizo para actos tan animales, tan diabólicos, tan perversos. Hay sitios de prostitución de animales, donde usted va y mira una vaca, mira una ternera, mira un borreguito, mira una gallina, y se paga para estar con ese animal. Hay mujeres que se le ponen delante a perros, y llega el perro y las come. Eso lo tenemos que renovar en nuestra mente. El creer que somos mujeres cuando somos hombres, lo tenemos que sacar de nuestra mente. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, el sexo, les voy a preguntar: ¿quién no ha tenido satisfacción acá sexual? ¿Quién no se ha sentido bien acá teniendo relaciones sexuales? ¿Qué sienten ustedes en su mente? ¿Qué sienten ustedes en su organismo? ¿Cierto? Producto de una relación sexual del hombre con la mujer. Pero esa satisfacción es un regalo para que usted y yo lo sintamos solamente con la pareja que hemos decidido tener delante de Dios. Y yo no tengo por qué venir a traer a mi intimidad lo que aprendí de la basura del mundo. Y la mujer tampoco puede esperar o tener expectativas en que ella también vaya a recibir satisfacción por lo que aprendió en la basura del mundo con respecto a la sexualidad, sino que siendo dos y estando en un lugar secreto íntimo, empiezan a experimentar, disfrutar y descubrir lo que pueden llegar a ser como una sola carne. Y eso no lo tiene que saber nadie. De eso no tiene que darse cuenta nadie. Eso es para el hombre y para la mujer en la intimidad. Los senos suyos, que son suyos y de su esposo, no tienen por qué verlos el vecino. El órgano reproductor suyo es para su mujer, no tiene por qué estárselo mostrando a las de afuera. Es algo que el Señor dio, un regalo, para que cuando el hombre y la mujer sean una sola carne, lo disfruten. Es más, Dios en
porque usted y yo somos diferentes. Y usted y su pareja van a estar en la intimidad, en el hecho, en ese altar, y van a descubrir: a mi esposa le gusta esto, a mi esposo le gusta esto. Yo la voy a hacer feliz de esta manera porque es de la manera que ella siente. Ella me va a hacer feliz a mí de esta manera porque ella sabe que es de la manera en que yo voy a ser feliz. El cuerpo de todos es el mismo. Nadie tiene en otro lugar diferente. Todos tenemos en el mismo lugar, en las mismas áreas, en las mismas zonas, pero la mente y el deseo es diferente. El problema es que cuando nosotros recibimos la satisfacción, el cerebro segrega unas hormonas de placer. El problema es que nos hagamos adictos a sentir ese placer en todo momento. Y es donde ya se vuelve algo fuera de lo normal. No como parte del premio de una intimidad bien tenida con su esposa, sino como algo que usted quiere sentir y que se convierte en una adicción. Por eso dice la palabra que no nos dejemos dominar de lo que la carne pida, de lo que el cerebro pida. Vamos a ir a Colosenses 4 y nos vamos, porque ya lo veo que tienen como ganas de sacocho. Yo ese gordito veo que estamos pensando en el rato. Dice así, Colosenses capítulo 4. Ay, bendito Dios. Dice así, vamos al capítulo 3. Dice, capítulo 3, versículo 1. Esta palabra la vamos a leer como todas las que hemos leído hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren qué verdad tan tremenda. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren qué profundidad de palabra. Título: la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Nosotros también anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, mi Rey hermoso, mi Rey precioso.